Hola chicos, ¿cómo están? Me alegra tenerlos una vez más para iniciar una aventura, esta vez en inmunología. En esta ocasión he elegido el formato de video para poder presentarles los temas que vamos a desarrollar. La ventaja que ofrece esto es que no necesariamente tienen que ver el monitor. Pueden solamente escuchar mi voz mientras hacen otras actividades, por ejemplo, trapear, pueden poner mientras trapean. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a iniciar con introducción a la respuesta inmune. Entonces, ¿de qué se encarga el sistema inmunológico? El sistema inmunológico se especializa en reconocer, en diferenciar lo que llamamos lo propio de lo extraño. Esto quiere decir que las células que componen al sistema inmune deben tener la capacidad para saber qué proteínas le pertenecen a nuestras células y qué proteínas le pertenecen a los agentes extraños, para que cuando uno de estos agentes patógenos nos invada, lo puedan identificar rápidamente y puedan montar una respuesta que lo elimine de forma eficaz. Esta respuesta inmune la vamos a dividir en dos grandes áreas, la que llamamos como inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Esto es para su estudio porque realmente van a descubrir conforme avancemos en este curso que la inmunidad innata y la adaptativa están interrelacionadas, se necesitan una a la otra. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy son las diferencias entre innato y adaptativa, las propiedades que cada una de ellas tiene. Además de esto, debe quedarnos claro que cada tipo de respuesta tiene un componente celular y un componente humoral, es decir, las células que forman al sistema inmunológico, ustedes lo aprendieron en sus superclases de histología, son los leucocitos. Saben que los leucocitos se dividen en granulocitos, en fagocitos, en linfocitos, en muchos tipos de células. Pues la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa cuentan con sus propios tipos de leucocitos, hay que saberlos diferenciar para que se nos haga más fácil la vida. Y el componente humoral. No se pierdan cirugía, van a aprender en historia de la cirugía que cuando nosotros nos referimos a el término humoral, estamos indicando a los componentes que están en la sangre, específicamente en este caso a las proteínas que circulan en ella. Hay proteínas que son parte del sistema inmunológico y que trabajan en equipo con los leucocitos. Estas proteínas son los anticuerpos o los miembros del complemento. Entonces, cuando vayamos a ver la inmunidad innata y adaptativa, hay que saber cuáles son las células que las componen y las proteínas con las que trabajan. Vamos a comenzar entonces con la inmunidad innata. ¿Cuáles son las características de la inmunidad innata? Como su nombre lo dice, innato se presenta desde el nacimiento. La inmunidad innata siempre ha estado con nosotros. No necesita existir un agente extraño para que esta inmunidad esté presente. La inmunidad innata constituye la primera línea de defensa. Los microorganismos que intentan invadir nuestro cuerpo tienen que vencerla para poder seguir adelante. Y es la más antigua filogenéticamente, es decir, que si nos vamos hacia atrás en la evolución de las especies, nos daremos cuenta que la primera en aparecer fue este tipo de inmunidad. Después vendría la inmunidad adaptativa. Es la inmunidad más rápida de las dos. Actúa en minutos después de que un agente extraño ha ingresado a nuestro organismo, pero tiene algunas limitantes. Tenemos el caso de que la inmunidad innata no es especializada. Esto quiere decir que sin importar el tipo de agente invasor que se presente, la inmunidad innata siempre va a responder de la misma forma. No importa si nos está atacando un virus, un parásito, una bacteria o un hongo, lo cual es un poquito ineficiente porque no podemos esperar que la respuesta sea igual de eficaz contra un virus que contra una bacteria extracelular, por ejemplo. Esto la limita un poquito. Otra desventaja de la inmunidad innata es que no genera memoria. Esto quiere decir que aunque logremos derrotar al agente invasor, no podremos guardar un registro de que combatimos contra él. Por lo tanto, si el agente regresa en el futuro, pues la respuesta va a ser la misma que la que utilizamos en el pasado. Es decir, si nos enfrentamos 1000 veces contra el mismo bicho, pues las 1000 veces vamos a responder de la misma forma. No vamos a hacernos mejores, no vamos a aprender la lección, siempre responderemos de la misma manera. Es como esas personas que regresan una y otra vez con su ex, así como la inmunidad innata, pues no tienen memoria. También tenemos el caso de la diversidad limitada. La diversidad hace referencia a cuántos tipos de moléculas extrañas puede reconocer el sistema inmune. En el caso de la inmunidad innata, los leucocitos que forman parte de esta inmunidad utilizan receptores en su membrana para reconocer las moléculas extrañas. Estos receptores se llaman PRR o receptores de reconocimiento de patrón. Lo malo es que los leucocitos de la inmunidad innata solo tienen alrededor de 100 variantes de estos receptores. Si nos ponemos a pensar un momento, ¿cuántos tipos de moléculas extrañas existirán en el ambiente y que forman parte de los microorganismos? Pues nos saldrá un número que quizás ni siquiera podamos nombrar. Es un número enorme, millones de moléculas extrañas. Entonces aquí observamos una limitante muy importante. Para reconocer esos millones de moléculas extrañas, solo contamos con 100 receptores disponibles. Esto quiere decir que habrá moléculas extrañas a las que la inmunidad innata no pueda responder de forma eficiente. Y por eso necesitamos hacer equipo con la inmunidad adaptativa. Seguramente alguien ya lo está sospechando. Si la inmunidad innata está tan limitada en estos aspectos, quiere decir que la adaptativa debe cumplir estas falencias que tiene la innata. Con estos 100 PRRs, la inmunidad innata solo puede llegar a reconocer hasta 1000 PAMPs distintos. ¿Qué es un PAMP? Un PAMP significa patrón molecular asociado a patógeno. Es una forma de nombrar estas moléculas extrañas. A partir de este momento, ya no le vamos a decir moléculas extrañas, vamos a decirles PAMPs, cuando hablemos de la inmunidad innata. En el caso de la inmunidad adaptativa tenemos lo siguiente. ¿Cuáles son sus características? Que a diferencia de la innata, que siempre responde de la misma manera, la adaptativa se adapta al agente invasor.
La inmunidad adaptativa sabe cuál respuesta va a ser la mejor para matar al agente extraño. Sabe que no es lo mismo atacar a un virus que atacar a un hongo extracelular, por ejemplo. Lo malo es que para preparar esta respuesta, que es más coordinada, más eficiente, la inmunidad adaptativa necesita días. Mientras que la inmunidad innata llega rápidamente a darse de golpes con el agente extraño, sin importar quién sea, la inmunidad adaptativa dice, no, espérame tantito, necesito estudiarlo, necesito prepararme para poder montar la respuesta que sea mejor. La inmunidad adaptativa es muy diversa. A diferencia de la innata, la adaptativa cuenta con alrededor de 1 por 10 a la 9 receptores diferentes para reconocer agentes extraños. Este es un número enorme que puede compensar la falta de diversidad que tenía la inmunidad innata. Con este repertorio de receptores puede reconocer a un montón de agentes extraños. Los receptores que se utilizan para ello se llaman TCR y BCR. Son parte del linfocito T y del linfocito B. Hablaremos de ellos más adelante. La inmunidad adaptativa tiene una elevada especificidad. Eso quiere decir que se puede enfocar en regiones específicas de las moléculas extrañas. La inmunidad adaptativa no tiene por qué reconocer a toda la molécula completa, puede reconocer únicamente ciertas regiones distintivas que va a utilizar como puntos de referencia para poder guiar a los leucocitos hacia la destrucción del agente extraño. Pongamos un ejemplo, es como si alguien te pidiera referencias para encontrar a una persona. No creo que tú te pongas a describir todas las características que tiene este individuo por el que te están preguntando. Lo más probable es que te enfoques en ciertos aspectos que son los más llamativos de esta persona. Por ejemplo, le podrías decir, la persona que estás buscando, pues usa lentes. Y entonces la persona comenzará a buscar a otros individuos que vea con lentes y así será más probable que dé rápidamente con el individuo que está buscando. Esto es lo que hace el sistema inmunológico. La inmunidad adaptativa se enfoca en ciertas regiones específicas de las proteínas extrañas. Esto es bueno porque pues, es más rápido y es más específico. Esto es malo porque ¿qué pasaría si ese rasgo distintivo que escogimos para montar la respuesta inmunológica estuviera presente en nuestras propias proteínas? Entonces ya nos cargó el payaso, porque quiere decir que el sistema inmunológico va a atacar tanto a la bacteria que tiene este punto que identificamos como a las células que también lo posean. Esto se observa sobre todo en ciertas enfermedades autoinmunes, como el caso de la cardiopatía reumática, en donde para nuestra mala fortuna el Streptococcus pyogenes, no se pierdan microbiología, contiene una proteína, la proteína M, que es muy similar a las proteínas que se encuentran en la válvula mitral. Entonces a veces el sistema inmunológico se equivoca y ataca a las proteínas de la válvula mitral, las hace pedazos, pensando que es piógenes en el corazón, lo cual no es así. La inmunidad adaptativa es muy especializada. Vamos a lo que les comenté anteriormente. La inmunidad adaptativa puede escoger el mejor tipo de respuesta para enfrentarse al agente invasor. Quiere decir que hay linfocitos especializados en montar respuestas inmunológicas contra los virus, hay otros linfocitos que se especializan en coordinar la respuesta contra hongos y bacterias extracelulares, y hay otros linfocitos que coordinan la respuesta contra los parásitos, contra los gusanos que son más grandes. La inmunidad adaptativa presenta el fenómeno de expansión clonal. Cuando nosotros desarrollamos a los linfocitos en el timo durante el periodo embrionario, cada uno de esos linfocitos posee la capacidad de reconocer un cierto tipo de molécula extraña. No pueden reconocer a todas. Cuando aparece un agente invasor, lo que se hace es recolectar las proteínas extrañas que tenga este agente invasor en la zona donde ingresó y las vamos a llevar a los ganglios linfáticos, que es donde están los linfocitos T. Vamos a mostrar las proteínas extrañas y vamos a preguntar, oigan, ¿quién de ustedes sabe qué es esta molécula que tengo aquí? Solo habrá algunos linfocitos que sean capaces de reconocer a esas moléculas extrañas porque nacieron para identificarlas. Entonces esos linfocitos van a levantar la mano y van a decir, yo sé qué es eso, y entonces vamos a ir con ellos. Y una vez que verifiquemos que sí reconocen la molécula extraña, le ordenaremos que proliferen la expansión clonal para tener un ejército de linfocitos que están especializados en reconocer a esa proteína extraña y por lo tanto pueden montar una respuesta inmunológica contra ella. Esto es muy eficiente. Lo malo es que toma tiempo. Hay millones de clonas distintas de linfocitos T habitando los ganglios linfáticos. De aquí a que encontramos el linfocito T que tiene la capacidad de responder contra la proteína extraña que estamos mostrando, pues va a tomar su tiempo. Lo que explica en parte por qué la inmunidad adaptativa se tarda más que la inmunidad innata. Además tenemos que esperar el tiempo de proliferación de los linfocitos. Si ponemos un ejemplo, es como cuando su profesor les encarga exponer un tema en equipo. El profesor en su mente imagina que cada uno de los miembros que forman ese equipo va a leer el tema por su cuenta, después se van a reunir para discutirlo y cualquiera de ellos tendrá el dominio completo del tema que van a presentar, lo cual obviamente no va a pasar. Lo que hacen normalmente los alumnos es tomar el tema, dividirlo en capítulos y repartirlo entre cada uno de ellos, lo que significa que cada miembro del equipo va a dominar una parte del tema, va a ser especialista en ese tema. Lo que significa que si el profesor llega a hacer una pregunta en particular sobre ese tema, pues el miembro del equipo que se haya especializado en él va a levantar la mano y va a contestar, se va a rifar por el equipo. Así es aquí. Solamente aquellos linfocitos que hayan nacido para enfrentarse a esa molécula extraña van a ser los que proliferarán. La inmunidad adaptativa sí presenta memoria inmunológica. Significa que cuando aparezca un agente extraño, algunos de los linfocitos que hayan proliferado se van a convertir en linfocitos de memoria, que van a quedarse guardados en los órganos linfoides
para que en caso de que vuelva el mismo agente extraño, estos se despierten y monten la respuesta. Quiere decir que cada vez que nos enfrentemos al mismo agente extraño, la respuesta va a ser más eficiente, más eficaz, porque tendremos células de memoria que ya sepan cómo combatirlo. Y explica muchos fenómenos curiosos, como por ejemplo, si alguna vez a ustedes en la infancia se llegaron a infectar de varicela, seguramente recordarán que por unos días desarrollaron manchas en su piel rojizas, eritematosas, que les daban mucha comezón, mucho prurito, pero que después de unos días se acababan resolviendo. Más si su mamá los llevó al médico y les dio una ciclovir, por ejemplo. No se pierdan farmacología. Esta fue la primera vez que se enfrentaron al virus de la varicela. Sus linfocitos aprendieron de él y se generaron linfocitos de memoria. Si en el futuro llegaran a infectarse otra vez del mismo agente de la varicela, pues ya tendrán linfocitos de memoria, van a producir anticuerpos que lo van a neutralizar y por lo tanto, si la primera vez tuvieron un cuadro que duró unos días, esta vez quizás ni siquiera manifiesten las lesiones tan características de esta patología, porque van a eliminar el virus de forma veloz. La memoria inmunológica es lo mejor que hay, porque nos mantiene protegidos después de que hayamos derrotado al agente extraño. Y esto también es el fundamento de las vacunas. Lo que queremos con una vacuna es aplicar una variante del agente infeccioso, quizás una variante menos virulenta, menos agresiva, o a veces solamente se aplican las proteínas extrañas más características del agente infeccioso para que el sistema inmunológico las estudie, se las aprenda y genere células de memoria para que cuando nos enfrentemos al verdadero agente infeccioso, pues lo eliminemos con facilidad. Es lo que deseamos de este nuevo bicho que nos azota, que seamos capaces de generar una memoria inmunológica de largo plazo para que si nos volvemos a enfrentar a él, pues ya no nos haga nada. O que se desarrolle una vacuna que tenga este mismo potencial. No se pierdan el futuro, porque si no nos va a cargar el payaso. Como se los mencioné, cada tipo de inmunidad tiene sus componentes. En el caso de la inmunidad innata, tenemos 3 componentes principales: las barreras, el componente celular, que son los leucocitos, y el componente humoral, que son las proteínas del complemento. Entonces, la inmunidad innata pone la primera línea de defensa, que son las barreras. Estas barreras están ideadas para evitar que los agentes extraños puedan ingresar a nuestro organismo. Son de 3 tipos: barreras físicas, químicas y biológicas. Las barreras físicas son, por ejemplo, las uniones oclusivas que se encuentran en los queratinocitos de la piel. Estas uniones son tan estrechas que las bacterias no pueden pasar en medio de ellas, lo que hace que la piel sea virtualmente impermeable a ellas. A menos de que la piel sufra un corte, una disolución en su continuidad, las bacterias no podrán atravesarla. Tenemos las barreras químicas, como por ejemplo el pH. El pH ácido del estómago evita que la mayor parte de las bacterias puedan crecer en ese medio. Es muy agresivo para ellas. Saben que el pH desnaturaliza las proteínas, lo saben porque son muy buenos en bioquímica. Pocos organismos que pueden aguantar un medio así. Hablamos de bacterias como el Helicobacter pylori, esa desgraciada, el agente causal de la gastritis, por ejemplo. No se pierdan bacteriología. Las barreras biológicas, que toma cada vez más interés el estudio de la microbiota. Acuérdense que no se dice flora bacteriana, porque nadie tiene margaritas creciendo allá adentro, se dice microbiota. Las bacterias que se encuentran habitando en el intestino, en las cavidades, son también una barrera a nuestro favor, porque cuando aparece un agente extraño, pues las bacterias que ya están colonizando nuestro intestino, nuestra boca, no van a dejar que esa nueva bacteria se asiente tan fácilmente. La bacteria invasora va a tener que competir por los recursos con las bacterias que ya se encontraban ahí. En cuanto al componente celular, pues tenemos a los leucocitos, que vamos a dividir en 3 grandes grupos: los granulocitos, los fagocitos y los linfocitos. Los granulocitos, como lo recordarán seguramente de sus superclases de histología, estos leucocitos tienen gránulos en su citosol, y dentro de esos gránulos contienen proteínas que pueden desatar la inflamación, el primer paso de la respuesta inmunológica. Además, contienen proteínas microbicidas, proteínas que son muy agresivas contra los agentes extraños y que si se las avientan, pues pueden destruirlos. Los granulocitos que forman parte de la inmunidad innata son el mastocito, o también conocido como célula cebada, y el basófilo. El mastocito en sus gránulos tiene histamina, vamos a hablar de ella más adelante, que está vinculada al inicio de la inflamación, pero que también tiene un papel relevante en el fenómeno de alergia. Los pacientes que sufren asma tienen muchos problemas para lidiar con la histamina. Se les cierra la vía aérea. ¿Se acuerdan que ya dieron un primer vistazo a las funciones de la histamina en bioquímica el año pasado? Es derivado del A. Si son muy pros, sabrán de qué aminoácido viene. Tenemos el caso del eosinófilo, el basófilo. El basófilo es 2020, chicos, y seguimos sin comprender si el basófilo realmente tiene un papel relevante en el sistema inmunológico. El basófilo se la pasa ahí como un sujeto misterioso, nadie sabe por qué está ahí, nadie sabe qué va a hacer, pero está a punto de hacer algo. No vamos a hablar de él en el futuro porque no sabemos mucho. Recordarán en histología que representaba menos del 1% del total de los leucocitos circulantes. No se pierdan el futuro, quizás el basófilo era una gran superestrella, pieza clave de la inmunidad innata, y nosotros ahorita lo ignoramos. El eosinófilo es un sujeto muy valiente porque se agarra de tú a tú contra los grandes parásitos, estos gusanos que son enormes. El eosinófilo es muy pequeñito, pero no le da miedo agarrarse con estos enormes seres para él. Es el protagonista de la defensa antihelmíntica. ¿Qué significa esto de antihelmíntico? Te debes estar preguntando.
De ahora en adelante, cuando escuchen el término helminto, van a recordar que estamos hablando de gusanos parasitarios. El neutrófilo, que pertenece a las dos clasificaciones, porque en histología seguramente aprendieron que el neutrófilo sí tiene gránulos en su citosol, pero también tiene la capacidad de fagocitar. Neutrófilo y macrófago son los fagocitos más importantes. Macrófago nació para devorarse todo aquello que considere extraño. Una vez que se comen las bacterias y las encierra en sus vesículas, después las elimina mediante la producción de radicales libres, un fenómeno conocido como el estallido respiratorio y del cual hablaremos más adelante. Esto ya también lo vieron en bioquímica. Aquí es donde se empiezan a dar cuenta que sí era importante, chicos, porque resulta que inmunología es una fusión entre histología y bioquímica, lo mejor de ambos mundos. Tenemos también a la célula dendrítica, o mejor conocida como la DC, como DC Comics. La célula dendrítica se especializa en recolectar moléculas extrañas en la zona de invasión, después migra al ganglio linfático y se las enseña al linfocito T para que las reconozca y monte una respuesta inmunológica más avanzada. Ahora, los linfocitos que forman parte de la inmunidad innata, porque este es un error muy común, muchas veces nos hacen pensar que los linfocitos solo son de la adaptativa, pero no, hay linfocitos de la inmunidad innata. Tenemos dos clases, los llamados linfocitos natural killer, los asesinos naturales. Estos están especializados en eliminar células que han sido infectadas por virus. Una vez que una célula es infectada por uno de estos agentes, empieza a mostrar ciertas proteínas en su membrana que le avisan al natural killer: oye, natural killer, me acaban de infectar, ayúdame. El natural killer va, verifica que efectivamente han infectado a esa célula y pues tristemente no la ayuda, nada más la mata. El natural killer elimina todas las células infectadas por virus para que la célula se muera junto con el virus y no se siga diseminando. Es un sacrificio por el equipo. Los linfocitos natural killer también tienen la capacidad de identificar a células que se quieren volver malignas, células neoplásicas que aspiran a ser células cancerígenas. Las eliminan antes de que evolucionen y sea demasiado tarde. El problema es que a veces estas células neoplásicas aprenden a evadir la respuesta del natural killer. No se pierdan, tercer bloque de inmunología del cáncer. Hablaremos de ese fenómeno tan particular. También tenemos a los llamados ILCE, o mejor conocidos como las células linfocíticas innatas. Estos ILCE son linfocitos que tienen un papel en la inflamación y también participan en la remodelación de los tejidos linfoides, en la construcción de un órgano linfático. Hablaremos de eso más adelante. Ahora, el componente humoral de la inmunidad innata, el complemento. Las proteínas del complemento están circulando en la sangre. Estas proteínas participan en tres funciones principales. La primera de ellas es la inflamación. Habrás notado que mencionamos este fenómeno ya varias veces y vamos a dedicarle un tema en específico para comprender de qué se trata la inflamación, en qué consiste, qué pasa en ese fenómeno. Las proteínas del complemento, su función más llamativa es formar el llamado MAC, que tiene nombre de computadora o de marca de maquillaje. El MAC, o mejor conocido como complejo de ataque a membrana, es un poro que perfora la membrana de las bacterias, y al perforarla la bacteria muere por lisis osmótica. La bacteria tiene una osmolaridad más elevada en su citosol comparada con la de la sangre, por ejemplo. Así que si el MAC perfora su membrana, al existir esta diferencia de concentraciones, pues el agua comienza a entrar a la bacteria y la mata. Hablaremos de cómo se ensambla este poro de ataque a membrana. Se puede formar mediante 3 rutas metabólicas distintas. Suena a bioquímica, nos vamos a divertir. Y por último, el complemento presenta una función de opsonización, esta palabra que es nueva, pero que tenemos que familiarizarnos con ella porque es muy importante. ¿Qué significa opsonizar? Pues verás, como lo mencionamos anteriormente, las bacterias en su membrana tienen proteínas que para nosotros son extrañas. Estas proteínas son marcadas por el complemento, que aquí lo ponemos en verde. Las proteínas del complemento reconocen a esas proteínas extrañas y se les pegan, como si fueran banderitas, anuncian que allá hay un agente extraño. El macrófago puede fagocitar más fácilmente una bacteria que ha sido opsonizada. Tanto las proteínas del complemento como los anticuerpos pueden reconocer las proteínas extrañas de la membrana de la bacteria, se les pegan, la rodean y hacen más fácil que el macrófago llegue y se la coma. Es como si, gracias a estas proteínas del complemento y los anticuerpos, la bacteria se volviera más apetecible para el macrófago, como cuando tú le pones catsup a tus papas o salsa a tus tacos, es para que sepa mejor. A estas proteínas que tienen la facultad de rodear a los microorganismos para que sea más fácil fagocitarlos, los vamos a llamar opsoninas. Los principales ejemplos de opsoninas son estas proteínas del complemento, que vamos a dedicarle un tema también a ellas, y los anticuerpos, de los cuales hablaremos en el segundo bloque, que esperemos ya podamos vernos o reunirnos para cuando ese momento llegue. En cuanto a la inmunidad adaptativa, tenemos los componentes celulares, que aquí brillan los linfocitos. Tenemos muchas clases de linfocitos. Tenemos los clásicos que todo el mundo ubica, el linfocito T y el linfocito B. Pero también tenemos al CTL o citotóxico. El linfocito T se especializa en coordinar la respuesta inmune. Él es el que va a decidir cuál es la variante de la respuesta que vamos a utilizar. Recuerden, siempre dependiendo del agente invasor, que hay subvariantes del linfocito T especializadas para cada agente extraño. Hablaremos de ellas en nuestro próximo capítulo.
el linfocito B, cuya principal función es producir los anticuerpos. Estos anticuerpos, que a partir de este momento vamos a llamarlas con su nombre verdadero, inmunoglobulinas o IG. De ahora en adelante necesito que te familiarices con estas abreviaturas porque las vamos a utilizar mucho. ¿Qué significa IG? IG significa inmunoglobulina, no significa Instagram, significa inmunoglobulina. Estos anticuerpos que producen los linfocitos B son muy importantes. Los anticuerpos forman parte del componente humoral de la inmunidad innata. Son proteínas circulantes que participan en 5 funciones cruciales. La primera de ellas es neutralizar toxinas. Muchas bacterias liberan sus toxinas a la sangre. Esas toxinas, cuando se unen a las células, pueden matarlas. Pero gracias a los anticuerpos se le pegan a las toxinas, evitando que interaccionen con las células. Muchos antídotos contra venenos de organismos ponzoñosos se basan en anticuerpos que neutralicen los componentes del veneno. Los anticuerpos pueden llevar a cabo opsonización, como lo dijimos antes. Debes recordarlo. Los anticuerpos reconocen las proteínas extrañas que rodean a la bacteria, se pegan a ellas y envuelven al organismo para que sea más fácil para el macrófago fagocitarlo. La lisis por complemento. Resulta que una de las formas para que el complemento construya su poro de ataque a membrana es con ayuda de los anticuerpos. Hablaremos de eso en el tema de sistema de complemento. Citotoxicidad por anticuerpos. Los anticuerpos pueden desencadenar el fenómeno de muerte celular. Hablaremos de eso en segundo bloque. Y de granulación. Pues resulta que los leucocitos que tienen gránulos en su interior responden a ciertas variantes de anticuerpos. Cuando detectan que estos anticuerpos están presentes en la sangre, en su medio, entienden que es momento de liberar los componentes de sus gránulos para enfrentarse al agente extraño. El anticuerpo que por excelencia despierta este tipo de respuestas es la IgE. Porque vas a aprender, no te pierdas los próximos capítulos, que hay 5 grandes tipos de inmunoglobulinas. Está IgA, IgE, IgD, IgG, IgM. Hablaremos de cada una de ellas más a profundidad cuando lleguemos al segundo bloque. Se va a poner bueno. Pero la inmunidad innata y la adaptativa no antagonizan en todo, tienen ciertos aspectos en común que tenemos que conocer. El primero de ellos es el fenómeno de tolerancia. ¿Qué significa la tolerancia? La capacidad para no responder ante las proteínas que son propias de nuestras células. ¿Cómo logramos esto? Pues cuando se están formando los linfocitos durante el desarrollo embrionario, algunos de esos linfocitos, para nuestra desgracia, nacieron con la capacidad de reconocer proteínas propias. Si dejamos que esos linfocitos sean liberados, pues van a montar respuestas inmunológicas contra estas proteínas y las van a hacer pedazos. Por suerte, tenemos mecanismos que nos permiten identificar estos linfocitos T autorreactivos para suprimirlos, aunque estos mecanismos no son perfectos. Sí que puedes imaginarlo, un escenario en donde estos mecanismos fallaron. Un linfocito T autorreactivo, supongamos, que un linfocito autorreactivo que reconoce proteínas del páncreas quedó vivo por ahí, no fue eliminado, no fue suprimido, y entonces el niño nace, este linfocito, para nuestra desgracia, reconoce las proteínas del páncreas como extraña, monta una respuesta que hace pedazos al páncreas, a las células beta. Sin células beta, sé que adivinarás que ese niño está a punto de desarrollar, ¿sí?, diabetes mellitus tipo 1, es un modelo que se propone. Y por último, tanto la inmunidad innata como la adaptativa están controlados por citocinas. Las citocinas son proteínas que tienen que ver con todas las funciones del sistema inmunológico. Función que ustedes quieran describir es controlado por una citocina. Los leucocitos liberan estas proteínas para comunicarse entre ellos y desatar sus respuestas. Hay citocinas para que los leucocitos proliferen, para que emigren, para inducir inflamación, para producir anticuerpos, para que se diferencien, para todo hay citocinas. Y si lo adivinas muy bien, vas a tener que aprenderte todas esas citocinas. No te pierdas el capítulo de citocinas. Por último, para despedir este tema, hablaremos del concepto de inmunidad. ¿Qué significa inmunidad? La inmunidad hace referencia a que el organismo está protegido contra un agente en particular. Como ya lo estás adivinando, tiene que ver con la propiedad de memoria inmunológica. Cuando un organismo genera memoria inmunológica, sabe cómo enfrentarse al agente extraño y por lo tanto será muy difícil que se establezca la infección. Pero resulta que esta inmunidad se puede dividir en 2 tipos principales, la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Para diferenciarlas es muy sencillo. En la inmunidad activa siempre se forma memoria inmunológica, porque nos enfrentamos y vencemos al agente extraño. En cambio, en la inmunidad pasiva no se genera memoria. Ahorita vamos a entender por qué. La inmunidad activa la vamos a dividir en una inmunidad natural y una artificial. La diferencia únicamente reside en dónde nos encontramos al agente extraño. Si el agente extraño nos lo encontramos en la naturaleza, nos enfrentamos a él, lo vencemos y generamos células de memoria, entonces se considera una inmunidad activa natural. Por ejemplo, este bicho, si nos enfrentamos al coronavirus, le ganamos y generamos memoria contra él, pues ya estaremos protegidos en un futuro contra una infección ante este organismo. Esperamos, porque les repito, a veces la memoria inmunológica no se establece de forma prolongada. Está la inmunidad
activa pero artificial, es decir, cuando nos aplican el agente extraño pero mediante una vacuna. La vacuna puede contener una variante menos agresiva del agente extraño, es decir, atenuada, puede contener las proteínas más características del agente extraño, puede contener sus toxinas, esto con el fin de que el sistema inmune aprenda a reconocerlo, genere linfocitos de memoria, genere anticuerpos, para que cuando nos enfrentemos al verdadero agente extraño podamos hacerlo pedazos. Hay un antes y un después en la medicina, desde que Jenner dio el primer paso para el entendimiento de las vacunas. Jenner, si quieren buscar su historia, es muy interesante, entendió este principio y lo aplicó para el caso de la viruela. No vayan a hacer el ridículo y decir que cuando eran niños les dio viruela, no les dio varicela, porque si les hubiera dado viruela estarían muertos. Gracias a las vacunas, enfermedades que antes eran muy agresivas, muy lesivas contra nosotros han quedado en el pasado. El virus de la poliomielitis está enterrado junto con la viruela, por mencionar los más peligrosos. Para nuestra mala suerte, chicos, pues es el futuro. En el futuro, pues, están los movimientos antivacunas, que lo único que han hecho es esparcir ignorancia en la población y las personas dejan de llevar a sus hijos a vacunarse. Y por lo tanto empezamos a observar rebrotes de enfermedades que en México, al menos en México, ya estaban erradicadas. El sarampión no lo habíamos visto desde los 90 y como seguramente ya se enteraron, pues ha vuelto. Entonces no se pierdan virología. Tendremos que hablar del virus del sarampión porque pues tendrán que diagnosticarlo otra vez porque ha vuelto, chicos. Y están esperando a sus amigos también por volver. No se pierdan tercer bloque de inmunología. Hablaremos más a fondo de cómo se forma una vacuna, qué tipos de vacunas hay, cuáles son sus características. Es muy importante. La inmunidad pasiva, tenemos la variante natural. ¿Qué pasa aquí? La inmunidad pasiva natural lo que se hace es transferir anticuerpos hacia el individuo para que con esos anticuerpos quede protegido contra los agentes extraños. La persona que le pasa los anticuerpos ya es inmune contra esos agentes. El ejemplo clásico de la inmunidad pasiva natural, pasar anticuerpos a través de la leche materna. Gracias a la lactancia, hay que fomentar la lactancia, acuérdense, porque gracias a la leche materna el niño adquiere una gran cantidad de anticuerpos de la madre y queda protegido durante los primeros 6 meses de todos esos agentes extraños. Imagínense que al niño no lo quieren amamantar, solo le dan fórmula. Quiere decir que ese niño está en riesgo de infectarse con uno de esos bichos porque su sistema inmunológico no se ha desarrollado completamente. Un ejemplo es la tuberculosis en el recién nacido o la neumonía, que en ellos es muy agresiva y que se pudo haber evitado fácilmente con la lactancia. Además de que refuerza el vínculo de apego entre madre e hijo. Hablaremos de eso en fisiología posteriormente. Lo malo de esta inmunidad pasiva natural es que la protección solo dura mientras me estén pasando los anticuerpos. Es decir, cuando termina la lactancia, pues el niño ya no recibe los anticuerpos de la madre y por lo tanto ya no está protegido contra los agentes extraños y tendrá que crear sus propios anticuerpos para protegerse en el futuro. Los anticuerpos transplacentarios también son un ejemplo de inmunidad pasiva natural. En embriología aprendieron que la placenta permite el paso de una de las variantes de los anticuerpos, específicamente IgG. En cuanto a la inmunidad pasiva artificial, los anticuerpos se transfieren mediante lo que se conoce como un antisuero. Los antisueros se aplican en pacientes que han sido mordidos o que han sido picados por animales venenosos. Chicos, están en un país donde hay especies muy venenosas de serpientes. Tenemos a la serpiente de cascabel, la coralillo, tenemos alacranes que son muy venenosos. Si un paciente es mordido o picado por uno de estos organismos, tiene que acudir a su clínica en donde ustedes le aplicarán un antisuero. El antisuero contiene anticuerpos específicos para pegarse y neutralizar los componentes del veneno y salvar la vida del paciente. Si ustedes desean hacer su servicio social en uno de esos pueblitos que están en las sierras más altas, en los lugares más alejados, quizás tengan que lidiar con este tipo de situaciones. Es un clásico. Al paciente, un campesino, lo ha mordido una serpiente. Quizás agarró su machete y le cortó la cabeza a la serpiente y se las lleva a su escritorio y les dice: oiga doctora, fíjese que este animal me mordió, ¿qué hacemos? Ustedes dicen: esta es una serpiente de este tipo, el antisuero que se debe aplicar corresponde a este. Porque sí, recibirán en parasitología una pequeña introducción hacia animales venenosos, para que sepan reconocerlos, para que sepan identificarlos, en caso de que sus pacientes se les lleven la serpiente o la araña en un frasquito, toda pisada, o cosas así, suele pasar. Pero como estamos en el futuro, tengo que hablarles de otro tipo de inmunidad pasiva artificial, la que corresponde a los anticuerpos monoclonales. Somos capaces de producir en el laboratorio anticuerpos contra proteínas específicas. Estos anticuerpos monoclonales se usan sobre todo en la terapia contra enfermedades autoinmunes. En las enfermedades autoinmunes, el paciente muchas veces no puede controlar su propia respuesta inmune, que lo está atacando a él mismo. Lo que hacemos es producir anticuerpos monoclonales, se los aplicamos al paciente y estos anticuerpos se pueden neutralizar, por ejemplo, receptores para citocinas, y como los bloquean, pues ya no se puede seguir impulsando más inflamación y la respuesta inmunológica comienza a ceder.